nuevamente hoy jueves a un episodio más de tu podcast Corazonar en la empresa, en donde siempre estamos hablando de liderazgo, de comunicación, del respeto a las personas, obviamente de indicadores cualitativos que nos permiten potenciar aquello que ya hacemos bien en cualquiera de los ámbitos y de los sectores en los que nos desarrollemos. Me pareció muy pertinente porque son dos términos de los que hablaremos hoy que están por ahí circulando en diferentes ámbitos y que muy pocas veces se dimensionan los impactos que puede tener, sobre todo positivos, y los que se vuelven negativos al no implementarse de una manera coherente y correcta. Estoy hablando del feedback y del feed forward. No son antagonistas, son simplemente conceptos complementarios que, dicho sea de paso, implican una madurez en la cultura organizacional, un liderazgo realmente consciente que asume las responsabilidades no solo del liderazgo individual, sino del liderazgo organizacional y que ha descubierto también que las personas, aunque parezca una obviedad, son los motores de la organización y en la medida en que somos conscientes de la forma en que nos dirigimos a ellos, de la forma en que los escuchamos, de la información que les proveemos, de la que no les acercamos porque a lo mejor nos sentimos temerosos o invadidos o pudiéramos pensar que no pueden manejarla, la percepción que el otro tiene sobre estas realidades transforma los resultados y no necesariamente en un sentido positivo. Es imprescindible que podamos conocer las causas raíces que dan pie a una cultura que normalmente se cuela por ahí el concepto de una crítica constructiva, que la realidad es que casi siempre es una crítica destructiva, agresiva y que denigra la dignidad de las personas, y cómo hacer para transformar esa retroalimentación que damos a nuestros colaboradores y a todas las personas para que realmente puedan tener una visión de futuro y podamos lograr los resultados económicos que esperamos. Comenzamos. Antes de entrar en materia, a mí me gustaría compartirte que como, bueno, ya habrás podido entender a lo largo de estos episodios anteriores, soy una apasionada de la comunicación humana porque estoy convencida de que desde lo que somos y tenemos podemos transformar virtuosamente nuestro entorno y entonces poder lograr de verdad y de facto transformaciones en las personas, en las organizaciones y en las sociedades. Y hablando de comunicación como esta habilidad blanda que para mí es la reina de todas las habilidades porque es inagotable, tanto como los seres humanos estamos en proceso de crecimiento y somos seres inacabados, pero en proceso de perfeccionamiento y de crecimiento, se vuelve vital entender la diferencia entre estos dos conceptos, ya que cuando no lo hacemos tenemos algunas situaciones que se vuelven muy complejas de resolver y que muchas veces no logramos entender porque estamos inmersos en la problemática de dónde vienen o cuál es el origen de las mismas, ¿no? Entre las problemáticas que genera la falta de feedback y de feed forward está la desmotivación del equipo o de la empresa en general, la sectorización de las actividades de este es mi espacio de trabajo y lo demás no me incumbe y tampoco tengo que darle cuentas a los demás, ¿no? Sino que no se ve el propio desempeño como algo que sume y que retroalimente a otros también para exponenciar los resultados. Por otro lado, tenemos también como resultados no muy positivos los conflictos interpersonales que se dan dentro de un equipo de trabajo, ya que hay situaciones que se van dando y que al no comunicarse en el momento adecuado o no tener el momento para hablar en un uno a uno para exponer la situación que se está dando, pues van creciendo poco a poco y entonces ya se vuelven mucho más complejas porque se contaminan afectivamente por lo que aquella persona sintió que el otro le hizo, aunque el otro no haya tenido esa intención, pero como no hay una retroalimentación, sino más bien asociamos, quizá por cultura latinoamericana, la retroalimentación como una crítica, que en muchos casos sí lo es, el cambiarla y cambiar nuestra visión al respecto puede transformar completamente esos resultados y convertirse realmente en elementos y en cuñas estratégicas que no solamente respeten la dignidad de las personas, sino que las hagan desarrollarse y a nosotros como líderes desarrollarnos en la implementación
de estas personas que nos fueron confiadas. Me viene ahorita a la mente un caso de cuando colaboré en la hotelería, que ya habrán ustedes escuchado algunos ejemplos que he puesto al respecto, en donde teníamos por ahí una rotación de personal brutal. Era una cantidad de personas la que entraba y salía, no solamente para hacer, digamos, la solicitud de trabajo, sino también para quedarse. Un costo inmenso que no pasaba de 2 o 3 meses en la retención de ese talento recién adquirido, y en algún momento también empezamos a ver una rotación de mandos medios para arriba por la facilidad o factibilidad que había al ser un ámbito turístico en donde estaba la base de la operación hotelera en este sentido, que era en el área de Nuevo Vallarta, y que pues los empleados se podían mover fácilmente a otras cadenas hoteleras, otros ámbitos del sector hospitalario, restaurantes, etcétera. Y entonces, después de obviamente muchísimas pérdidas, de estar revisando estos indicadores de satisfacción con los huéspedes, de ver cómo resultaban los diagnósticos de clima laboral o de clima organizacional, y entonces nos dimos a la tarea de analizar a profundidad sin suponer, porque muchas veces suponemos que porque hacemos este tipo de ejercicios corporativos u organizacionales o del área de recursos humanos, sabemos realmente lo que está sucediendo. La realidad es que es imprescindible que de uno a uno podamos entender la realidad que viven los diferentes niveles, ¿no? Y estoy hablando de la operación en este ámbito particularmente desde los bellboys, las personas que están en front desk, los meseros, las camaristas, todas las personas que tienen contacto directo con el huésped y que poseen, porque el huésped les retroalimenta constantemente información que pocas veces llega a nosotros y que podría transformar completamente la forma en que tomamos decisiones. En este sentido, después de hacer varios talleres para poder entender muy bien cuáles eran aquellas cosas que ellos por naturaleza no se atrevían a compartir, detectamos por ahí 4 cosas muy puntuales que creo que son aplicables a cualquier sector productivo de la sociedad, ¿no? La primera era que había una cultura, digamos, del reproche o de la crítica, que nos llevaba a que no había una cultura del error. Y yo creo que esta cultura del error no quiere decir que toleremos errores constantemente, sino que entendamos que en el proceso de aprendizaje va a haber algunas fallas que es nuestra responsabilidad poder corregir. La segunda era que la información no les llegaba a todas las personas porque se atoraba a lo mejor en los supervisores o porque los coordinadores no tenían las habilidades comunicativas para señalar aquello que estaba fuera de estándar, o porque quizá se asumía, que es uno de los problemas más grandes de la comunicación, muchas cosas en lugar de preguntar y asegurarse si aquello que estaban entendiendo o recibiendo era lo pertinente, ¿no? El tercer problema que teníamos como resultado de la falta de feedback y feed forward era la insatisfacción del personal que trabajaba. O sea, llegó un momento en que muchos de los entrevistados nos decían, bueno, yo estoy aquí trabajando pues porque tengo que llevar el cheque a mi casa para poder sostener a mis hijos, pero no encuentro un potencial de desarrollo, no encuentro la posibilidad, aunque haya un plan de carrera y me digan que así es. De facto no sucede. No hay un ejemplo dentro de la organización que diga, híjole, empezó como bellboy y ahorita es el gerente de servicio a cuartos, por ejemplo, ¿no? Porque las condiciones y la velocidad de la operación en este ámbito de la hospitalidad es demasiado veloz. Entonces se opera 24/7, como a lo mejor en el ámbito de la manufactura, y eso hace que en algunas ocasiones algunos turnos no se sientan lo escuchados o no reciban la información que se fue diluyendo a lo largo del cambio de turno, ¿no? Entonces, esta insatisfacción por no saber cuál era su aportación o su contribución específica era otra de los resultados de la falta de retroalimentación y de feed forward. El último de los problemas que tenía todo esto, evidentemente, estaba relacionado con las finanzas, ¿no? Aunque eran situaciones, digamos, intangibles, pero que se tangibilizaban en los resultados de la insatisfacción tanto del cliente interno como externo,
la revisión que se hizo desde la parte financiera, de la estadía de los huéspedes, de los tiempos compartidos, de lo que valoraban, de la calidad de los alimentos, de la atención que recibían de las personas que estaban al frente, quizá en un bar o en el área de actividades o en una noche mexicana, digamos, como parte de las actividades de distracción que había pues en estos hoteles. Y esta situación financiera, porque hasta que llegó a los resultados económicos, en donde bajó la estadía, en donde bajó la satisfacción, en donde la rotación se incrementó de manera exponencial, entonces nos dimos a la tarea de entender a profundidad qué estaba sucediendo. Esto no era una situación ni de falta de talento, ni de falta de estrategia, ni de falta de recursos. Era una falta de entendimiento de cómo la información puede transformar esto que sucede, estas actividades, actitudes, situaciones, comportamientos en recursos que puedan aportar valor a las personas y también a la organización. Seguramente te estarás preguntando cuáles fueron los objetivos de esta estrategia que realizamos obviamente, toda la organización, que tenía más de 10,000 colaboradores, ¿no? Incluyendo la rotación de personal, que, dicho sea de paso, se redujo a los 3 meses en más de 34.7%, cuando empezamos a escuchar, a dar feedback y a dar feed forward. ¿Qué logramos con esto? ¿Cuáles eran los objetivos para lograr con la implementación de estas dos actividades de manera no solo estratégica, sino intencionada, ¿no? Primero, generar equipos de alto rendimiento que fueran y que tuvieran las habilidades para hacer un poco multitask, no solamente en las áreas en las que colaboraran, sino también en el entendimiento de lo que ellos aportaban para que supieran la importancia y el valor de lo que ellos hacían, ¿no? Segundo, tuvimos un desarrollo de líderes muy importante en donde se establecieron los parámetros mínimos que se esperaba de ellos en la vivencia de su liderazgo, más allá de lo que ellos llegaran a aportar concretamente, sino que establecimos parámetros, indicadores cualitativos para medir su propio desempeño. Y el medir su propio desempeño no fue algo que hizo la empresa, lo hacían ellos directamente para poder tener una retroalimentación del entorno y comenzar a vivir los beneficios de esa retroalimentación y luego poderla poner en práctica. Recordemos que solamente podemos hacer y ver en los demás lo que hemos apropiado, entendido, asumido y transformado para que pueda ser algo de aportación de valor para nuestro entorno. El tercer objetivo era tener equipos realmente comprometidos que dialogaran, que pudieran hacer una retroalimentación quizá no directa, porque a lo mejor en recepción la persona antes de salir comentaba algunas situaciones de posible mejora, o al bellboy a la hora que estaba cargando las maletas antes de que el huésped saliera del hotel, se enteraban de información de gran valor para poder tomar decisiones, pero también para hacer ajustes inmediatos en la operación. Entonces, estos equipos realmente comprometidos y comunicados fue el tercer objetivo que tuvimos y que afortunadamente logramos, ¿no? Y por último, como consecuencia, obviamente, ya tangible en estados financieros, se buscó el incremento de la rentabilidad de manera transversal, sistemática y en crecimiento, sabiendo que este feedback y este feed forward son los elementos que pueden hacer la diferencia entre un antes y un después, pero sobre todo entender y asumir que las personas tienen una dignidad que no puede ser violentada jamás. No importa el nivel que tengan, no importa si son camaristas, no importa si son choferes, no importa si son lavaplatos, no importa si es el director general del resort. Las personas tenemos una dignidad que debe ser respetada al 100%. Y el feedback y el feed forward, cuando tienen eso como eje central, se vuelven verdaderamente una cadena, una circularidad que no solamente hace a las empresas más sustentables, sino que hay personas realmente comprometidas con la organización y el índice de felicidad se incrementa. Y no estoy hablando de felicidad como algo utópico. Inclusive hay una licenciatura que se llama Ciencias de la Felicidad
Y es esta capacidad que pueden tener las organizaciones de desarrollar acciones para que la gente se sienta cada vez más plena, más desarrollada, con capacidad de crecimiento y que tenga un sentido trascendente en su interioridad, la capacidad que tienen de aportar algo a otros y cómo eso a ellos les regresa como un crecimiento individual y también como el descubrimiento de algo que quizá no sabían que tenían, pero que en ese momento se vuelve algo para compartir y les llena de gozo, ¿no? Entonces creo que la primera parte de este análisis que haremos es la diferencia entre el feedback y el feedforward. El feedback normalmente en todas las organizaciones e inclusive en la vida personal se entiende como una retroalimentación del pasado, de lo que ya se hizo, de las posibilidades de mejora, de los ajustes que se tienen que dar y sobre todo trata como de ayudar en el fondo con una intención bastante noble de hacer mejorar a la persona desde una perspectiva de su propio crecimiento y de que aquel crecimiento aporte a su rol específico en la organización. Pasa en las familias, ese feedback de decir, oye, es que eres así, es que puedes cambiar esto, es que hay que escuchar, es que bla, bla, bla. Todo eso puede ayudar, pero si no se hace de la manera correcta, puede generar el resultado completamente diferente. Entonces, cuando pensemos en feedback, intentemos no pensar en ir al pasado, sino en hablar en presente y desde el yo. O sea, yo creo, yo observo, yo pienso, porque eso es la única manera de abrir la posibilidad a un diálogo y que haya retroalimentación también para nosotros, que ese es otro de los errores con los que me encuentro muy constantemente. Cuando yo escucho feedback, estoy escuchándolo de una persona que lo da, pero no que lo recibe. Y el feedback, para que realmente lo sea, va en ambas direcciones. Tienes que darlo y en el momento en que lo das, abres la puerta conscientemente a recibirlo. Y ojo que normalmente no vamos a recibir cosas que queremos escuchar, pero que son necesarias para que podamos transformar nuestro liderazgo y que realmente podamos liderar con impacto, ¿no? La otra cosa que es muy constante cuando se da feedback es que suele no diferenciarse el ámbito en el que se da. Me ha tocado ver situaciones muy penosas en donde esa retroalimentación se da en público y con una voz poco adecuada, en tono de crítica, de denigración, de tratar de evidenciar que el otro hizo algo mal. Esa no es retroalimentación, eso es romper la dignidad de las personas. Para retroalimentar, siempre hay que hacerlo en privado y cuando hablamos de reconocimiento, se hace en público. Pero un feedback siempre debe hacerse desde la persona que lo hace, entendiendo y con toda la clara intención del corazón, por eso este podcast se llama Corazonar, discerniendo si aquello que le voy a decir a la otra persona realmente le va a sumar o solamente va a ser un desahogo de mi ego y de mi frustración porque la otra parte no está haciendo lo que yo espero que haga. Tenemos que respirar profundamente 3 veces, por lo menos, e inflar el diafragma para que realmente nuestro cerebro pueda bajar esa frustración que tenemos cuando hacemos a veces este tipo de retroalimentaciones. Otra cosa que es imprescindible al retroalimentar, pero es tener claridad en lo que quiero comunicar al otro, porque en algunos ejercicios en los que estoy presente, cuando implementamos este tipo de estrategias globales tan integrales, me percato de que la persona, aunque lo hace en privado, lo que hace es, por un lado, señalar lo que está mal, no primero lo que está bien y luego aquello que puede ser corregido, y por otro lado, el hecho de no entender la visión de la otra persona o a quién le está hablando. Habla con claridad para lo que él quiere comunicar, pero no es claro para la persona que lo recibe. Y desde ese momento ya no es retroalimentación, es una transacción de información de un punto A un punto B. El tercer problema del feedback es que normalmente no se hace en el tiempo correcto. Hay veces, y así es necesario, que la retroalimentación se debe hacer en el instante en que suceden las cosas porque si no genera impactos mayores y costos mayores. Pero la mayoría de las veces la retroalimentación debe ser después de que sucedió aquello para que haya la capacidad de analizar en conjunto y de escuchar la otra parte de aquello que está sucediendo
de la que yo no formo parte porque estoy arriba liderando un equipo de personas y a todas le tengo que poner atención. Entonces, ese feedback debemos dejar de hacerlo del pasado, sino traerlo o retrotraerlo al día de hoy en aquella circunstancia para que pueda realmente ser de valor para las personas. Entonces, creo que es imprescindible que entendamos que la retroalimentación, este feedback, no necesariamente siempre tiene que ser positivo, porque ese también es un error con el que me he encontrado muy frecuentemente. La retroalimentación no es ni positiva ni negativa, es información de hechos concretos que no deben estar contaminados por la afectividad ni de quien retroalimenta ni de quien recibe, lo cual implica que esa retroalimentación, que es información, cuando la tratamos desde nuestra humanidad, intentando no hacer daño al otro, puede traer resultados exponenciales, porque la otra parte se siente escuchada, se siente tomada en consideración, siente que es igual a nosotros, porque así lo es, somos exactamente iguales, aunque tengamos responsabilidades diferentes, no importa el estatus, no importa la educación, no importa nada, nuestra dignidad nos la da el hecho de ser personas, no aquello que hacemos, sino aquello que somos. Y en ese sentido creo que entender que la retroalimentación es información compartida de la mejor manera, con la mayor claridad posible y con la mayor recta de las intenciones de no hacer daño, sino ayudar al otro a crecer, les aseguro que los va a transformar a ustedes y va a transformar el entorno. Vamos ahora al feed forward, que tiene en contraposición al feedback una visión de futuro. Y es una visión de futuro no solamente en el líder. El feed forward es una acción conjunta que nace de esta necesidad de generar soluciones diferentes, escenarios diferentes y de evitar aquellas cosas que quizá anteriormente fueron retroalimentadas. Me ha tocado también colaborar con algunas constructoras que realizan grandes construcciones, entre ellos hoteles, centros de convenciones, etcétera. Y en alguna ocasión estaba yo platicando con el director general y me decía, es que es imposible, dice, en todos los años que tengo trabajando, no he podido lograr que se entreguen los planos en tiempo y forma para que allá puedan empezar la construcción y eso se viene como una enorme bola de nieve porque si yo no entrego la construcción, las personas que tienen que hacer los terminados, las diseñadoras, etcétera, nos entrega el proyecto y entonces andamos a veces pagando multas enormes porque no logramos hacer eso, ¿no? Y entonces estaba yo hablando de él con eso y en ese momento entra una persona y le dice que los planos de X área no estaban listos, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de esta persona que inicialmente estaba conmigo hablando con muchísima ecuanimidad, muy consciente de la necesidad de retroalimentar y de comunicarse mejor para poder entregar esos planos y que obviamente no se volvieran costos no solamente para ellos en la productividad, sino también para el cliente que estaba esperándolos, ¿no? Y entonces oigo, porque estaba yo enfrente de él, un grito que le echa a la persona que estaba muy temerosa, diciéndole que los planos no estaban listos por alguna razón, alguien no entregó unas medidas y entonces se fue una reacción en cadena que hizo que los planos finales no estuvieran terminados, ¿no? Entonces le gritó en ese momento, siempre es la misma historia, los planos jamás están a tiempo y el que tiene que dar la cara soy yo, ¿no? Yo me quedé callada. Acuérdense que también en algún episodio anterior hablábamos de la importancia del silencio. A veces el silencio dice más que muchas palabras. Yo en esa ocasión, aparte porque era lo que tocaba, yo era una externa, me quedé callada. Ese silencio como que hizo recapacitar a la persona por pena, porque como que no fue consciente que estaba yo ahí, regañó a la persona y me dice, híjole, no sé qué hacer con estos. Y digo, bueno, a ver, ¿qué pasaría si hacemos las cosas al revés? ¿Qué pasaría si en lugar de decirle, siempre es lo mismo, no entregamos las cosas a tiempo y esto me va a costar, puedes sentarte con él en privado, porque ahorita lo hiciste a voz en cuello y toda la gente, las 45 personas que hay aquí en el área de proyectos, se enteraron de esa situación y obviamente ya están sintiendo que vas a salir de aquí molesto y entonces mejor se encierran a trabajar en sus cosas y le dijeras la próxima vez a esta persona o la persona que fuera, a ver, sentémonos, ¿qué es lo que está pasando? Dime cuál fue el caminito que sucedió para que estemos en este momento sin tener la posibilidad de entregar esto en tiempo y forma.
¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te ayudo a facilitar esos procesos? ¿Qué cosas se te ocurre que podemos implementar para que eso no vuelva a suceder? Para que a lo mejor conforme vayamos terminando un plano, lo mandemos al área de diseño o determinados y no detengamos el proceso. Quizá dime qué podemos hacer en conjunto para mejorar esta situación. Eso es un feed forward, es una visión de futuro. No está basada en lo malo que se hizo, en los errores que se cometieron. No se trata de traer la historia de todo lo que ha sucedido, que muchas personas tienen pues, muy buena memoria, pero hay otras personas que toman esa buena memoria como resentimiento, ¿no? Entonces, pensemos y asumamos que estamos tratando con personas y son susceptibles, igual que nosotros, de molestarse y de gritar. Entonces creo que el feed forward siempre tiene como base esta visión de futuro, en la que tú como líder o como colaborador de un equipo de trabajo tienes la capacidad de poner un alto en el sentido de decir, a ver, ¿qué pasaría si en este momento, en lugar de hacer las cosas como las hacemos de una manera diferente? Sentar a los involucrados, quizá dialogar. Las decisiones las va a tomar siempre el líder porque esa es su responsabilidad. No es estar en la operación, es tomar las decisiones y asignar los recursos. Entonces, un feed forward tiene beneficios enormes, como que en el caso de esta constructora, en cosa más o menos de 3 o 4 meses, empezamos a notar los resultados después de un proyecto que desarrollé con ellos también, y en donde no solamente trabajé con el área de construcción, involucré a todos digamos, los participantes de ese proyecto, ¿no? Al cliente final, a la persona que se encargaba de todos los terminados de ese lugar, que creo que eran varios restaurantes, involucré al operador de ese proyecto y en conjunto pudimos hacer una estrategia basada en el feed forward. ¿Por qué? Porque partimos de una serie de reglas que siempre son imprescindibles, que se deben clarificar antes de comenzar una negociación, porque a final de cuentas el feed forward es una negociación entre dos, no importa si eres mentor, si eres coach, si eres solo líder, si eres un gerente, el feed forward es eso, es la posibilidad de entender y de ver hacia el futuro en conjunto, en donde no solo respetas la dignidad de esa persona, sino que aprendes de ella y en la misma medida, si tú eres lo suficientemente asertivo, aprenderán de ti. Entonces, entre los resultados fue que pudimos acortar enormemente los tiempos de entrega de los planos. Las personas que estaban haciendo los planos pudieron entender lo que implicaba que ellos no lo entregaran a tiempo, porque aunque suene absurdo, no lo es. Ellos no sabían qué cosas sucedían cuando ellos no entregaban las cosas y ellos a su vez se dieron a la tarea de que las personas que les tenían que proveer las informaciones o las medidas o lo que fuera estuvieran enterados. Hablamos con el del almacén también, que tampoco nunca se le había escuchado para que nos pudiera decir qué problemáticas se tenía o con cuáles se enfrentaba para poder hablar con los proveedores y que él tuviera la materia prima necesaria que se requería para realizar aquel muro, aquella colación, aquella, ¿cómo se llama esto? Perdón, para que pudiera realizar aquel procedimiento, ¿no? De poner el concreto en un piso, cualquier cosa que pudiera tener relación con estos procesos internos. Y eso nos ayudó muchísimo a bajar los roces interpersonales, a que realmente las reuniones fueran productivas, a que no se hablara desde el enojo de aquello que me causa lo que tú no haces, sino que todos se volvieran corresponsables de aquella situación. Complejo, complejísimo, porque para esto se requieren especialistas en comunicación humana que puedan entender lo que hay detrás de los comportamientos. Y eso ayuda de una manera exponencial no solamente a los resultados, sino a la forma en que las personas se ven a sí mismas y también a generar innovación, porque en estos procesos nos dimos cuenta que había muchos procesos obsoletos. Y entonces eso ayudó no solamente a actualizar esos procesos, a quizá en un momento determinado preparar a la empresa, alguna de estas cuatro que estaban involucradas en este proyecto, a una certificación. Sin embargo, creo que el Feed Forward es una de las características más humanas que tenemos y que menos aprovechamos, porque por cultura estamos acostumbrados a criticar
y pensamos que somos proactivos cuando lo hacemos. La proactividad siempre tiene implícita, el respeto a la dignidad de las personas, las características comunicativas que tenemos, el espacio y el tiempo en el que se da esa retroalimentación o ese feed forward y la documentación de aquello que se acuerda, porque muchas veces no hay un seguimiento, ¿no? No queda como documentado a lo mejor en una minuta, pero ya después no se van actualizando los resultados de aquellos ajustes que se pueden ir dando. Entonces, como puedes ver, el feedback y el feed forward no son una contraposición, son una complementariedad, que implica y que pone de manifiesto la madurez de las personas que lo llevan a cabo. Y yo creo que tú como yo queremos ser siempre reconocidos como líderes humanos que transforman, que escuchan, que no somos necesarios siempre, que no tenemos la verdad absoluta. Y eso implica poder recibir retroalimentación y también poder recibir feed forward, porque de otra manera la comunicación se queda solamente en transmisión de información. Pero seguramente en este momento te estarás preguntando, ¿por qué tanto énfasis en la dignidad humana, no? Pues porque este respeto a la dignidad de las personas no solo hace que las personas se sientan escuchadas, sino también respetadas. Y ese respeto genera compromiso. Y un trabajador comprometido es un trabajador que va a estar constantemente en crecimiento y que te va a ayudar no solamente a lograr los objetivos, sino a crecer como persona. Es imprescindible que demos un feedback desde la dignidad. ¿Y eso qué quiere decir? Un feedback desde los hechos, no desde los sentimientos o las reacciones que te genera. Un feedback hablando siempre en primera persona y un feedback que en nuestra intención, acá en el corazón, sea genuina de ayuda y no de recriminación o de reproche. Para poder dar un feed forward adecuado, tenemos que entender que siempre es desde una visión de futuro, en donde tenemos otra vez genuinamente el deseo de desarrollar al otro, pero en el que nos ponemos a la par, al mismo nivel, para realmente construir cosas que no podrían o que podrían no darse cuando estamos siempre marcando las jerarquías, ¿no? Y esas jerarquías, lo único que tenemos que utilizarlas, o para lo único que tenemos que utilizarlas, es para tener la autoridad que puede inclinar la balanza en un sentido o en otro, nunca para denigrar a nadie. Además, el feed forward siempre debe ser empoderador, y empoderador en el sentido que ya les he compartido anteriormente, así lo estoy expresando, ¿no? Empoderar es entender que el otro tiene un poder que yo no tengo y reconocerlo y ayudarlo a que lo desarrolle. Entonces, un feed forward será adecuado cuando veas que aquella persona no solamente crece, sino va más allá de aquello que tú le solicitabas, ¿no? Ya acercándonos hacia el final del episodio del día de hoy, quisiera invitarte a que me des feedback y feed forward. Para mí es muy importante tocar temas y compartirte la experiencia personal y profesional que Dios me ha regalado hasta este momento de mi vida. Entonces me gustaría escuchar o leer en tus comentarios aquello que crees que es importante, aquello que podríamos tratar para ayudarte a dar un feed forward mucho más estratégico. Te invito como siempre a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como mo-hernández- en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. Te invito también a formar parte de mi comunidad que se llama Corazonar. Ahí vas a encontrar todo lo que ahorita está en diferentes redes sociales, algunas newsletters, algunos capítulos mismos de este podcast, algunos otros retos, servicios, etcétera, y en donde podrás hacer networking también con profesionales como tú, interesados en el crecimiento de las personas, en el compromiso, en la sustentabilidad, en la sostenibilidad, en la responsabilidad social y en todas estas acciones que están hechas por y para transformar personas, organizaciones y sociedades. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.